Hey, hace un año participé de Veganuary. El reto es seguir una dieta 100% vegana durante el mes de enero. Durante este mes aprendí bastante sobre nutrición, además de muchas otras cosas. Un malentendido que tiene mucha gente es que al seguir una dieta 100% vegana no puedes consumir el porcentaje de proteína adecuado. Esto es falso. Si tú como yo te preocupas por consumir la cantidad de proteína adecuada para maximizar tus resultados en el gimnasio y además quieres reducir el consumo de productos de origen animal, debes saber cómo combinar diferentes alimentos de origen vegetal para lograr el perfil de aminoácidos completo y así tener proteínas completas. El día de hoy vamos a ver qué alimentos de origen vegetal combinar y en qué proporciones para lograr estas proteínas completas. Una proteína completa es una fuente de proteína que contiene los 9 aminoácidos esenciales para la construcción y crecimiento de tejidos en el cuerpo. Productos de origen animal contienen todos los 9 aminoácidos en los porcentajes adecuados. Sin embargo, productos de origen vegetal carecen de alguno de los aminoácidos en los porcentajes requeridos. Una dieta con base en productos de origen vegetal está limitada en los aminoácidos metionina y lisina. Sabiendo esto, ya podemos mirar el perfil de aminoácidos de diferentes productos de origen vegetal y mirar cómo los podemos combinar para completar el perfil de aminoácidos completo. Por ejemplo, las legumbres son altas en lisina pero carecen de metionina. Y por otro lado, los cereales son el contrario, son altos en metionina pero carecen de lisina. Así que estos dos son un super combo. Un ejemplo súper común es el arroz y los frijoles. La pregunta ahora es qué tanta cantidad debemos comer de cada uno para completar el perfil de aminoácidos adecuado. Como podemos ver en esta tabla de la relación de aminoácidos para completar una proteína, vemos que tenemos que consumir el doble de lisina de lo que consumimos de metionina en peso. Entonces, para completar esta relación adecuadamente, simplemente tenemos que consumir la misma cantidad de legumbres que la que consumimos de cereales. Por ejemplo, si consumimos 100 gramos de arroz, tenemos que complementarlo con 100 gramos de frijoles, o 100 gramos de lentejas más 100 gramos de maíz. Ahora surge un problema. Te darás cuenta que usando esta combinación, tu presupuesto de carbohidratos se acabará mucho antes de que completes tus requerimientos de proteína, especialmente si estás en un déficit calórico y no te puedes dar el lujo de consumir tantos carbohidratos. Esta es mi combinación favorita, ya que las semillas y nueces son una excelente fuente de metionina, así que no debemos de consumir la misma cantidad de semillas y nueces a comparación de la que consumimos de legumbres. Por el contrario, la cantidad de semillas y nueces que debemos de consumir es significativamente menor en peso a la que debemos de consumir de legumbres para completar los aminoácidos. Después de analizar el perfil de aminoácidos de varias combinaciones, esta es la relación que encontré, funciona para cualquier tipo de legumbre, semilla o nuez. Y es, por cada 200 gramos de legumbres tenemos que consumir 15 gramos de cualquier tipo de semilla o nuez. Esto es excelente, ya que estamos consumiendo proteínas completas, cuidando nuestro presupuesto de carbohidratos, ya que como sabes, las semillas y nueces tienen poquitos carbohidratos, casi cero. Unos ejemplos que te puedo dar son, a 200 gramos de lentejas le añades 15 gramos de semillas de girasol. A 200 gramos de frijoles le añades 15 gramos de nuez del Brasil. Y si quieres hacer hummus, por ejemplo, por cada 200 gramos de garbanzo vas a añadir 15 gramos de ajonjolí. Ahí tienes el video del día de hoy. Espero que le saques provecho a esta información y empieces a comer un poco más inteligentemente y más saludable, por supuesto. Al consumir menos productos de origen animal, no solo le estás ayudando a tu cuerpo, sino que además ayudas al planeta poniendo tu granito de arena. Si te gustó el video, dale like y además compártelo con todos tus amigos. Si tienes amigos que son veganos o vegetarianos, mándales este video, ya que mucha gente de pronto no sabe sobre estos conceptos. Y si no son vegetarianos o veganos, también mándales el video, así ayudamos a que más gente consuma menos animal. También recuerda suscribirte al canal, ahí encontrarás videos de recetas donde aplicamos esos conceptos que vimos hoy. Y no siendo más, nos vemos aquí la otra semana en Natural Fitness TV.